La mesa de esta mañana se llama Archivos de la Prensa Gráfica y tenemos 4 expositores que van a contarnos sobre 4 archivos distintos. Primero va a hablar Ana Torres, en una ponencia que preparó junto con José Carlos Mariátegui Ezeta, que la ponencia se llama El archivo de la revista Mauta y el inicio de la producción editorial de La Vanguardia en el Perú. Les comento un poquito antes, Ana Torres Terrones es bachiller en bibliotecología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en gestión de información y del conocimiento y con una diplomatura en gestión de documentos y tecnologías para archivos. Cuenta con varios años de experiencia en instituciones públicas y privadas y se especializó como gestora de información, desarrollo de productos documentales e identificación de perfiles de usuario utilizando criterios de relevancia y pertinencia de la información. La institución, digamos, desde donde va a contar Ana es el archivo José Carlos Mariátegui. Bueno, adelante. Buen día. Primero agradecer que pudiéramos participar. Yo voy a explicarles un poco de lo que es el archivo de la revista Mauta. En realidad el archivo de la revista Mauta pertenece a lo que es el archivo José Carlos Mariátegui y está dentro como un fondo, como una subsección de un fondo más grande, que es el de la Sociedad Editora Mauta. Pero antes de eso quería explicar un poco de cómo se inicia Mariátegui dentro del mundo editorial y cómo es de que se forma en sí la Sociedad Editora Mauta. Mariátegui empieza primero como periodista. Bueno, su formación inicial fue como periodista. Trabaja escribiendo en revistas como Lulú, que era una revista femenina en Perú, el TARF, que era una revista hípica, y se especializa como director a través del seudónimo de Juan Krauniker. Luego trabaja en El Tiempo, que fue uno de los principales diarios en el Perú desde 1914 hasta 1919, más o menos, 1920, un poco más. Y a partir de esta formación como periodista, él desarrolla 2 primeros proyectos editoriales, que fue Nuestra Época, junto con César Falcón y Félix del Valle, pero solamente tuvo 2 números, lamentablemente. Y luego forman el periódico La Razón, que en palabras de Juan Gargurevich, investigador peruano, se le considera como el primer periódico de izquierda en Perú. A partir de este periódico de La Razón, como iba en contra de la política de ese entonces, que era Leguía, que estaba con Augusto B. Leguía, es deportado a Europa como una especie de... iba a Europa en realidad como propaganda, como se me fue la palabra, pero iba a ser propaganda supuestamente para el Estado, pero en realidad era un medio de deportación. A partir de esto, durante estos 3-4 años que él estuvo en Europa, pudo consolidar su formación como socialista y regresa a Perú con toda la idea de formar un proyecto editorial y desarrolla lo primero, que es Vanguardia. Entonces, Vanguardia en realidad nunca sale a la luz, pero vendría a ser como los inicios de lo que sería la revista Mauta. Se iba a formar con Félix del Valle, pero lamentablemente Félix del Valle viaja a Madrid, nunca se forma el proyecto, pero sí hubo publicidad de que se iba a publicar la revista, y es más, sale en Claridad, la revista que fue fundada por Aya de la Torre, y sale en el número 5, el aviso que pueden ver, sale en la revista Claridad porque Mariátegui fue director interino, mientras que Aya de la Torre fue deportado, fue exiliado, mejor dicho. Pero, como decía, Vanguardia nunca sale a la luz, pero sí fue publicada tanto en Claridad, en Variedades, en otras revistas peruanas. Sin embargo, no se llegó a concretar. Estamos hablando de esto del año de finales de 1923 hasta marzo de 1924, que es el número 5 de la revista. Es más, tanto era la idea de formar la revista de Vanguardia, que lo que pudimos encontrar en el archivo fueron 2 logos de lo que vendría a ser la revista. Lamentablemente, como digo, no salió, pero sí
lo que quería acotar era de que Mariátegui sí tenía pendiente, tenía la fijación de crear una revista de vanguardia en el Perú. Luego de eso pasan hasta 1925, funda con su hermano lo que vendría a ser la imprenta editorial Minerva, a través de lo que quería formar una red cultural bajo la denominación de Biblioteca Moderna, y es donde publica su primer libro, que es La escena contemporánea. Curiosamente, en el archivo lo que hemos podido un poco encontrar era que la versión de 1925 a la de 1926, el logotipo de la imprenta Minerva fue cambiado. O sea, se cambia de un año al otro. No existe un documento es más, ni siquiera tenemos lamentablemente el logotipo original de Minerva. No se ha podido localizar en el archivo, pero sí nos parecía interesante esta contraposición de lo que es el logotipo. A partir de la editorial Minerva y con lo de la Biblioteca Moderna, no solamente se publican los libros de Mariátegui, sino se arma una gran red de libros. Por ejemplo, se publican libros como Tempestad de los Andes, de Luis Valcárcel, de Mariano Iberico, también como El Nuevo Absoluto, libros de José María Eguren, Cuentos Andinos también estuvo. Después, si mal no me equivoco, está Blanca Luz con algunos poemas. Y en 1926 es que recién aparece, en septiembre de 1926, aparece por primera vez la revista Mauta, la cual tuvo en total 32 números, de las cuales 30 fueron dirigidas por Mariátegui, 2 después de su muerte. Y en 1928, lo que él también funda es el quincenario Labor, que permitía el sustento económico de Mauta, porque Labor vendría a ser como un pequeño quincenario mucho más económico y que estaba dirigido exactamente para las clases obreras, y que es más, a partir de la forma de comercialización de Mauta, Labor pudo llegar a las federaciones, por ejemplo, de chauferes o la Federación de Yanaconas, y que en realidad le permitía era formar, porque esa era su consigna, era formar a la clase obrera, a la clase trabajadora a partir de este quincenario. A diferencia de Mauta, que tenía otra visión, que estaba un poco más ligada a las artes, a la política, a las ciencias sociales, queríamos entender en sí cómo es de que Mauta en realidad llega a florecer tanto, y lo hemos podido hacer a partir del fondo de la Sociedad Editora Mauta. ¿Por qué lo menciono? Porque en realidad a Mauta, para la forma de comercialización de ese entonces, especialmente en Perú, que no teníamos redes de comunicación tan elaboradas en realidad, Mauta llegó a lugares bastante lejanos, a provincias bastante lejanas de la ciudad de Lima, podría decirse en ese entonces, y se desarrolla. Al momento de armar el fondo, lo que hicimos fue desarrollar 5 subseries. En realidad voy a hablar un poco más de las más principales, pero la principal es la principal es su organización y las funciones, y en este caso, si pueden observar, es el acta de constitución de la Sociedad Editora Mauta, que es en 1928. Si bien la revista aparece en septiembre de 1926, la finalidad de la Sociedad Editora Mauta era exclusivamente publicar la revista, además publicar ediciones bajo la denominación de Biblioteca Mauta y dedicarse a lo que era la publicidad también. En el acta lo que pudimos encontrar, y al momento de escribirla, es de que la forma administrativa era que un 50% iba destinado a los gerentes, en este caso era Ricardo Martínez de la Torre y José Carlos Mariátegui. Un 25% iba, por ejemplo, a la imprenta editorial Minerva, que era la encargada de publicar la revista, y otro 25% estaba destinado a un fondo de reserva. Luego encontramos dentro del fondo la información económica. Hemos podido encontrar detalles de los ingresos de la revista Mauta, de las suscripciones, de las ventas, y también hemos encontrado cómo las ventas de Labor
que mencionaba estaban dentro de del detalle de los ingresos, porque era justamente ese dinero que se destinaba a la publicación de Mauta. Además, encontramos lo que eran los certificados de las acciones. Las acciones, por ejemplo, y en la que estoy presentando es de la editorial obrera Claridad, que tenía habían comprado alrededor de 14 acciones para la sociedad, y que se podía ver ahí la forma en la que Mariátegui trataba de que se unieran sus redes, en realidad, se pudieran formar con casi todo con todo el Perú. Luego encontramos la correspondencia, y en este caso con la correspondencia quiero aclarar que hay dos. La correspondencia que tenemos es una sobre la Sociedad Editora Mauta, y la otra es la correspondencia de la revista Mauta. La correspondencia de la Sociedad Editora Mauta está abocada básicamente al área administrativa, a lo que eran las ventas, lo que eran las suscripciones, lo que eran los canjes. Por ejemplo, hemos encontrado cartas, en realidad la gran mayoría casi vienen de Buenos Aires, en este caso era del diario Crítica, y al costado, la diferencia aquí, quería acotarlo mediante un cuadro que está acá, era, por ejemplo, de lo que nosotros hemos hecho a partir de la descripción de la correspondencia, es sacar los principales temas, bueno, que están dentro de las cartas, y pudimos darnos cuenta que el canje de la revista se realizaba básicamente a nivel América Latina, o sea, con países de afuera, y la comercialización era específicamente solamente con Perú. Quizás, obviamente, a pesar de que el tiraje de revistas era entre 3.500 a 4.000, no necesariamente se reflejaba económicamente las ventas de la revista. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría iban hacia el extranjero en modo de canje, como lo mencionaba, pero que le permitía a Mariátegui por lo menos estar enterado de lo que sucedía afuera, y la comercialización, como lo mencionaba, era específicamente con Perú. Igualmente con lo de las suscripciones, encontrábamos que en total todas estas cifras se basan porque nosotros tenemos alrededor de 104 cartas entre recibidas y emitidas que corresponden al Fondo de Sociedad Editora Mauta. Entonces, por ejemplo, 12 de las cartas son a nivel nacional, corresponden a suscripciones, y un 19 a nivel internacional corresponden a las suscripciones. Y luego encontramos la correspondencia de la revista Mauta, que específicamente se basa en cómo las personas, bueno, mejor dicho, los que entregaban sus aportaciones a la revista, que eran enviadas en realidad a Mariátegui, y la forma en la que Mariátegui respondía a dicha correspondencia. Por ejemplo, tenemos una de las cartas que es de César Moro, un poeta peruano, que enviaba la forma en la que tendrían que ser impresas, o tenían que ser, mejor dicho, editadas dentro de la revista, de lo cual, curiosamente, hubo un pequeño error al momento de publicarlas, a pesar de que Mariátegui era bastante cuidadoso con la edición, y que César Moro envía una carta, pero no dirigida a Mariátegui, sino a la gerencia, de una manera bastante, podría decirse, molesto, o sea, muy molesto, porque él había pedido específicamente algunas formas en las que tendría que haber sido publicada. Al costado tenemos una carta que es de Nicanor de la Fuente, que también es... le menciona la forma en que ya fue publicado, en que salió en tal número, y que le estaban enviando justamente el número de la revista en la que habían sido publicados algunos de los escritos. Igualmente, lo que hemos hecho como archivo es también tratar de tener un poco más me hubiera gustado traerlo de repente como visualización de datos, pero tratar de abocarnos un poco más a lo que es la descripción de los documentos del archivo, y en este caso hemos podido, estos son específicamente de la revista Mauta, que son los descriptores, que son los cuatro que estoy presentando, que no son los únicos, sino que me refiero que son los más relevantes, que es sociedad, aspectos sociales, artículos y periodismo, opinión y crítica y literatura. Cuando me refiero a opinión y crítica, son cartas que específicamente se basan a lo que son... era una opinión,
algún escritor reflejado sobre alguna opinión crítica de algún tema X en particular en ese entonces. Los artículos y periodismo están básicamente especificados en cartas que eran enviadas hacia Mariátegui para que se publican en la revista. Y por último tenemos lo que es la iconografía de la revista Mauta. Aquí sí es importante rescatar que el director artístico de la revista Mauta es José Sabogal, que en su primer número aparece, bueno, casi la gran mayoría de la revista Mauta está plasmada con ilustraciones de José Sabogal. La que ven a su mano derecha, que es el que se considera, bueno, Sabogal la nombra como Mautas, fue exhibida acá en Buenos Aires a través de los Amigos del Arte y se publica en Amauta en el número 2 junto con otras obras y se hace una mención del trabajo de Sabogal en Buenos Aires, de la forma en la que fue recibido. Y el siguiente es un dibujo de Raigada, de Carlos Raigada, que aparece en un artículo de Honorio Delgado y que quería acotar eso. Mariátegui tenía un profundo sentido de la estética al momento de publicar los artículos y trataba de que las imágenes que se publicaban en la revista estuvieran acorde a la temática de los temas que se estaban publicando. Entonces, el dibujo de Carlos Raigada está dentro de un artículo de Honorio Delgado, si no me equivoco, es Lo que callan los ojos. No recuerdo exactamente el título, pero tiene que ver mucho la imagen con el tema de la revista. Igualmente, hay una parte importante de lo que estamos haciendo también en la descripción de los documentos, es de anotar los escritos detrás de las imágenes. Esta es una imagen de Emilio Petoruti de 1917 y se publica en el número 2 también de la revista Mauta, con es la letra de Emilio, que hace un reflejo de que cuando se presentó acá en Buenos Aires no fue bien vista, imagino por la época que era un poco más conservadora, no sé qué tan conservadora sea, igual que Perú. Y las anotaciones que si ven que dice igual es la letra de Mariátegui. Mariátegui detrás de las imágenes que fueron publicadas en Amauta colocaba básicamente la medida en que tenían que ser impresas dentro de la revista, si eran 10 centímetros, si tenía que ir en gramo fino, si tenía que ir en gramo grueso. Y son cosas que nosotros hemos ido anotando poco a poco dentro de lo que es la descripción. De esa forma, justo termino en realidad. En realidad creo que ahí termina la presentación. Esos son los fondos principales que nosotros ahorita estamos armando de la Sociedad Editora Mauta. Queríamos abarcar, es un fondo dentro del Archivo Mariátegui y nosotros tenemos otros dos más, que es el fondo de la imprenta editorial Minerva y el otro es el fondo personal de José Carlos Mariátegui. Listo. Gracias. Bueno, ahora va a hablar Sebastián Chicone. Sebastián va a presentar Crónica, Fútbol y Malvinas, utilización de un evento deportivo como plataforma para establecer el reclamo soberano. Sebastián es licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, diplomado en Geopolítica y Defensa Latinoamericanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, perteneciente al Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, espacio en el que se desempeña como becario doctoral de CONICET. A su vez forma parte de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. Bueno, la ponencia que vengo a presentar es un tanto diferente a la de mi compañera por una cuestión de que es un análisis, una puesta en práctica sobre un diario, un análisis discursivo sobre el diario, en el que lo interesante del diario es que es un diario muy poco estudiado a lo largo de su larga historia, ¿sí? Se funda en 1963, nunca ha sido tomado como objeto de estudio. El diario se caracteriza, como todos sabrán, por ser sensacionalista, ¿sí?
después con la incorporación de Crónica TV, ya después el sensacionalismo se puede apreciar en las placas rojas. Pero en el diario, desde su fundación, los titulares con letra grande, con fotos impactantes, son lo que caracterizan al estilo de Crónica, ¿sí? También un lenguaje de tipo popular, ¿sí? Con la búsqueda de llegada a todo tipo de lectores, ¿sí? A los sectores medios y bajos. Lo importante del diario, en lo que respecta a mi interés, es la vinculación que hay entre el diario y la causa por la recuperación de las Islas Malvinas. Hay autores que hablan que Malvinas es un leitmotiv para Crónica, y a lo largo de su primera etapa se puede apreciar diferentes hechos en los que estuvo vinculados directa o indirectamente, tanto el diario como su director, Héctor Ricardo García. Yo, si pueden apreciar ahí, les mencioné algunos: el vuelo de Miguel Fitzgerald, un piloto civil que en 1964 fue a las islas, dejó una proclama, hizo una bandera y se volvió. El diario le hizo la cobertura exclusiva y hubo un previo acuerdo entre el diario y el piloto. Después, 2 años después, en el 66, es cuando se lleva a cabo el operativo Cóndor, ¿sí? En el que un grupo de militantes nacionalistas, entre ellos Dardo Cabo, toman un avión, lo desvían hacia Malvinas. Bueno, García estuvo involucrado, fue partícipe, no del operativo Cóndor, sí, pero sí siendo parte del avión e invitado por los Cóndores. Después, en el 68, vuelve a ir García a las islas con Fitzgerald siendo piloto de Crónica, y un hito que es para mí una campaña que realiza en 1974, en la que le reclama a Isabel que se ponga al tanto de la situación y que de una vez por todas se recuperen las Islas Malvinas. Todos estos temas están siendo parte de lo que sería mi tema de investigación del doctorado. En concreto, yo acá lo que vengo a presentar es la vinculación entre el fútbol y cómo se utiliza el fútbol como plataforma para crear un discurso en favor de la recuperación de las Islas Malvinas, ¿sí? Lo importante es considerar al fútbol como un espacio de construcción de nacionalismo, de discursos nacionalistas, ¿sí? Y también como un espacio de construcción de identidades políticas, ¿sí? En el que excede cuestiones deportivas, y las cuestiones políticas se trasladan al ámbito deportivo, y también considerando a los medios de comunicación como actores políticos. Bueno, el objeto de estudio en este caso es el Mundial del 86. El Mundial del 86, bueno, todos sabrán el partido Argentina-Inglaterra, la mano de Dios, el gol del siglo. Lo importante es que es el primer partido entre Argentina e Inglaterra después de la guerra del 82, en un contexto muy particular. ¿Por qué? Porque se puede hablar de un contexto de desmalvinización a nivel interno, pero que a nivel política exterior el alfonsinismo lleva adelante una serie de prácticas que tienen que ver con empezar a presionar al Reino Unido para empezar a hablar del tema soberanía, lo que trae aparejado una negativa por parte de Margaret Thatcher y la aplicación de ciertas medidas que perjudican a Argentina. Al ser tan intransigente, Alfonsín toma la decisión de que los barcos pesqueros, por ejemplo, que estén pescando en área circundante y que tengan la licencia de pesca otorgada por el Reino Unido, sean atacados, ¿sí? Advertidos, y si no responden son atacados, lo cual es un clima totalmente complicado. Además, después de tantos años de ocupación británica, recién después de la guerra, en el 85, se les da la ciudadanía británica a los habitantes de las islas. Lo importante es que el diario, desde el principio de su cobertura del Mundial, ¿sí? Incorpora el tema Malvinas. Justo, casualmente, el tema Malvinas es algo que está inmerso en el mes de junio por el Día de la Soberanía, ¿sí? En ese momento la celebración en torno a Malvinas se llevaba a cabo el 10 de junio, ¿sí? Y yo ahí les muestro un fragmento en el que se puede apreciar cuál es la posición que toma el diario frente a la soberanía de las islas. Por ejemplo, el resaltado es mío. El 3 de enero de 1833 se produjo la usurpación de las Malvinas. ¿Sí? Habla en términos de usurpación,
¿sí? Para los que no saben, en 1833 se produce el desembarco de una corbeta que era de un capitán británico, pero no estaba en nombre de la corona, y se expulsa a la población, y después, a partir de ahí, surge la figura heroica del gaucho Rivero, ¿sí? Y a partir de esto, el diario construye en sus notas deportivas una idea de que es implícita de que las islas fueron usurpadas. Y fíjense este ejemplo, que aparece en una nota que resume el partido entre Argentina e Inglaterra. Sí, señores, la vida siempre da revancha. Argentina ayer se tomó una, pero Inglaterra todavía le debe muchas cosas. ¿Sí? Otra forma de construir un discurso vinculado al tema Malvinas es utilizando metáforas como, por ejemplo, pirata, ¿sí? Históricamente el diario se caracterizó por decirle pirata a los ingleses, ¿sí? A los británicos en general. Ya en el Mundial del 66 lo utilizó y tuvo tanta repercusión que a partir de ahí lo empezó a usar de forma reiterada en cada Mundial, ¿sí? Lo importante es que no solo se aplica a jugadores, sino también a las hinchadas e incluso a los políticos que comienzan a intervenir, porque imagínense, ante una situación tan particular de posguerra, diferentes actores de la sociedad civil y la sociedad política, tanto de Argentina como del Reino Unido, comienzan a tomar postura frente a qué pasa con el partido Argentina-Inglaterra. Y fíjense, esto es un titular del gol de Maradona, el gol de la mano de Dios. Dice, primer gol, Diego jura que fue de cabeza. Los piratas dicen que hubo mano y nosotros, el que le roba a un ladrón, puntos suspensivos. ¿Sí? Es algo un tanto irónico y gracioso, pero lo importante es que siempre deja entrever eso, ¿sí? No lo dice de forma explícita hasta acá. Y un ejemplo de cómo alude a los políticos, también como piratas, es el segundo ejemplo. Los piratas entre la diplomacia y la ironía, ¿sí? Porque ahí empiezan, tanto los políticos argentinos como los británicos empiezan a debatir si se tienen que jugar, si se puede aprovechar como una forma para el deporte, como un mecanismo para lograr firmar la paz, porque no se firma la paz hasta el 90, que es con los tratados de Madrid. Otra forma de hacerlo es incorporando actores extradeportivos. Bien, lo que yo les decía, incorporando los discursos en las notas deportivas, los discursos de los políticos en alusión al partido, ¿sí? Y lo hace enfatizando aquellos políticos, generalmente son del Partido Justicialista, que reclaman que Argentina no tiene que jugar, que se tiene que volver y que eso tiene que dejar en evidencia que cuando hay un conflicto tan grave y tan profundo como es el tema de la soberanía después de una guerra, no tiene que haber ni siquiera un acercamiento deportivo, ¿sí? Y el diario ocupa la mayor cantidad de sus notas aludiendo a esa postura. Y no, por ejemplo, a la de Alfonsín, que Alfonsín lo único que hace es desearle suerte y dice que no hay que mezclar la política con el fútbol. Otra forma de hacerlo es incorporando a los representantes británicos, ¿sí? A la reina Isabel y a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue una figura destacada en lo que es la guerra del 82, ¿sí? Porque, entre otras cosas, se dice que fue la que dio la orden de hundir el Belgrano. ¿Sí? Eso en el corte popular, en el pensamiento de corte popular, hay un rechazo hacia Thatcher. Incluso en el 82 se hicieron hasta las tapas de los inodoros con la cara de Thatcher. Miren, lo importante de eso es que también no solo, y aludiendo a la guerra, no solo habla de los representantes británicos, sino también del representante de Estados Unidos, Ronald Reagan, ¿sí? Todos saben la importancia que tuvo Ronald Reagan también en lo que es el desarrollo y el desenlace de la guerra. Miren la tapa del suplemento Estadio, que es el suplemento deportivo. El título dice, esta vez la reina no tuvo a Reagan, ¿sí? Cuando Argentina le gana a Inglaterra, en vez de decir Maradona hizo 2 goles, figura y demás, el titular dice, esta vez la reina no tuvo a Reagan. Y representa de forma por demás negativa a Thatcher, en relación principalmente a que
hay una negativa por parte del Reino Unido en la etapa posterior a la guerra de tratar el tema soberanía. Y fíjense en el ejemplo ese, pueden apreciar cómo la critica por no escuchar a los argentinos. Porque ahí está recreando una situación de una conferencia de prensa en la que un periodista le dice a Maradona, un periodista inglés, le dice si tiene que hablar un poco de política en el partido este, y Maradona le dice que no. Y bueno, la crítica por parte del periodismo argentino. Lógicamente se incorpora a otros. Yo tengo tiempo. Incorpora a los excombatientes, ¿sí? Y lo hace de dos formas. Al igual que los políticos, visibilizando y enfatizando las voces de aquellos que establecen un vínculo directo entre la guerra y el partido de fútbol. Por ejemplo, publicando los mensajes que le mandan un centro de excombatientes a los jugadores. ¿Sí? Por ejemplo, mensaje diciéndole que cada jugador tiene que ser como un Exocet, ¿sí? El Exocet es el misil con el que se hundió al Invencible o al Sheffield. Y la otra es incorporándolos en los festejos como parte de la gente común que va a festejar por la victoria argentina. Y fíjense, en el segundo ejemplo se puede apreciar eso. Por ahí un muchacho de jean y campera inflada tiró una trompada al aire y se acordó de la familia de... ¿Cómo lo íbamos a parar o pedirle mesura? Mucho menos cuando nos dijo, viejo, yo estuve allá, yo vi caer a mis amigos, yo me salvé de milagro, yo estuve en las Malvinas. ¿Sí? Eso está haciendo una crónica de lo que es el festejo post-victoria argentina. Y bueno, como les decía, por momentos es implícita, pero también por momentos es explícita. En la crónica esa, por ejemplo, en la que relata que todo el pueblo argentino sale a festejar y habla de que el pueblo está feliz y demás, fíjense, los fuegos artificiales iluminaron la noche. Nos volvimos con bronca por no poder seguir ahí y le copiamos las dos últimas leyendas que nos parecen capaces de sintetizar una jornada inolvidable. Las Malvinas son argentinas. Gloria y honor a nuestros héroes. ¿Sí? Las Malvinas sintetizan el festejo de Argentina por haberle ganado al conjunto inglés. Y miren, este es un fragmento de la tapa. Malvinas 2, ingleses 1. ¿Sí? Lo cual, todo eso implícito que iba mechando durante toda la cobertura, al decirle piratas y demás, ya después de la victoria lo deja de lado y se vuelve totalmente explícito. ¿Sí? Y acá no se ve, pero Rip tiene entre medio unas palabras que dice reventamos ingleses piratas. ¿Sí? Sí, es un poco bizarro, perdón, pero lo interesante es que yo tuve la suerte de entrevistar a quien fue el enviado especial y bueno, él me decía, bueno, me hablaba de Malvinas y de la patria con algo como algo muy fuerte, ¿no? Y ese odio no es un odio, pero bueno, esa bronca contra los ingleses por el tema de la usurpación. Entonces, yo como conclusiones a las que arribo, en primer lugar, que se utiliza al campeonato y al fútbol en sí como una plataforma para difundir ideas políticas, ¿sí? Politiza el deporte y esa politización se realiza en torno a Malvinas, ¿sí? Eso lo hace utilizando diferentes mecanismos discursivos implícitos y explícitos, ¿sí? Lo importante es que no solo el partido Argentina e Inglaterra es el momento en el que se alude a los ingleses como piratas y demás, sino que es una constante a lo largo, desde que empieza el campeonato e incluso antes, cuando está en la previa, los preparativos, hay amistosos previos a diferentes equipos y bueno, siempre que habla de los ingleses, aproximadamente el 70% de las veces alude a ellos como piratas. Por ejemplo, a los brasileños le dice brazuca, a los paraguayos le dice guaraníes, en vez de decirle ingleses le dice piratas. ¿Sí? Y todo eso teniendo en cuenta que es un contexto muy particular, en el que políticamente Malvinas está presente y está omnipresente, porque, por ejemplo, en el 86 es cuando se lleva adelante el juicio a quienes tomaron la decisión de hacer la guerra, ¿sí? Galtieri, por ejemplo. Y también es un contexto en el que ya se visibilizan las denuncias que hay por abusos de poder y torturas
en las islas hacia los conscriptos, ¿sí? Y lo importante es que en el 86 ya los excombatientes están organizados y le reclaman a Alfonsín que hay un proceso de desmalvinización. ¿Por qué? Porque no le dan, por ejemplo, pensiones, ¿sí? En ese contexto es en el que aparece, por ejemplo, ese muchacho de Jean, en el que tira una trompada al aire y pide por Malvinas. Bueno, eso es a grandes rasgos la ponencia. Nicolás Pablo Ferraro es profesor de enseñanza media y superior en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y técnico superior en Administración de Documentos y Archivos por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 8 de La Plata. Bueno, y actualmente se desempeña como archivista en el Departamento Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. Bueno, hola a todos. Bueno, sí, efectivamente, como dijo la presentadora, sí, la intención de este trabajo es hacer una presentación de un fondo documental que conserva el Archivo General de la Nación parcialmente, porque hay la otra fracción del fondo que que hasta ahora todos tenemos constancia que existe, lo conservan, bueno, las compañeras de la Biblioteca Nacional. Eso también va a estar incluido en el trabajo. Yo, por supuesto, me voy a limitar, más allá de hacer mención a lo que conservan, a que las compañeras conservan esa fracción del fondo. El trabajo se va a basar en lo que conserva el Archivo General de la Nación. Bueno, un pequeño recorrido del trabajo. Vamos a comenzar por una historia de la institución productora, ¿no?, de la empresa editorial Haines. Siguiendo a eso, una descripción general del fondo, dando cuenta del alcance, el contenido y la estructura del mismo. Posteriormente, algo un poco más espinoso, que es la historia archivística del fondo. Siguiendo a eso, una reflexión de la pertinencia de los principios archivísticos, ¿no?, a partir de este caso. Y por último, un planteo de problemas y también una propuesta con respecto al problema que en general, y del cual el caso de Haines es evidencia, es, bueno, lo problemático que es para el Estado Nacional, a través de las políticas archivísticas, intervenir en todo lo que tiene que ver con la producción documental de instituciones que son de la sociedad civil, ¿no?, tanto empresas como particulares o asociaciones civiles. Siempre es muy problemático poder intervenir sobre eso y tomar decisiones más allá de lo que diga la ley y también por lo que dice la ley. Bien, un poco de historia o de reseña histórica. Originalmente Haines es fundada como una empresa de publicidad. Como editorial en sí, habrá que esperar hasta el año 1919, cuando es autorizada, se constituye como tal y es autorizada por el Poder Ejecutivo. En 1935 va a incorporar la primera emisoria radial, que va a ser quizás la más conocida de las que va a tener la editorial, que va a tener de la empresa, que va a tener una barbaridad de emisoras. En este caso es Radio El Mundo. En la década del 40, la mayor parte del paquete accionario es adquirido por personas orgánicamente vinculadas al gobierno peronista. Esto es una situación que no solo va a corresponder a este caso, sino que también se va a dar en muchos otros casos que figuras del gobierno o allegados al gobierno, como en su momento, por ejemplo, fue Jorge Antonio y demás, van a adquirir la totalidad o la mayor parte del paquete de distintas empresas privadas, ¿no?, a partir de lo cual le van a dar un fuerte sesgo oficialista. Cosa que después, por supuesto, a partir del golpe del 55 va a dar lugar a toda una serie de intervenciones, que es lo que sucede efectivamente a partir del 55, cuando se decreta directamente la intervención. Esa intervención, poco después, va a ser asumida por la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial, que era una institución creada por la dictadura del 55,
como parte de una serie de instituciones que tenían que investigar todo lo actuado por el gobierno peronista y como resultado de lo cual se iba a terminar publicando el famoso libro negro de la segunda tiranía. En este proceso también, haciendo uso de legislación anterior, pero también de nueva legislación, la empresa va a ir siendo despojada de todas las emisoras radiales que tenían, que en un principio van a pasar a la Secretaría de Comunicaciones y después van a ser redistribuidas o reasignadas a nuevos propietarios. Esto, por supuesto, junto con el desprendimiento, la cancelación de distintas publicaciones, va a formar parte de un proceso de decadencia general y de inestabilidad en la gestión de la empresa que va a seguir en toda la segunda mitad de los 50 y a lo largo de los 60 hasta que finalmente quiebra a fines de esa década. En 1968 la Secretaría de Justicia deja sin efecto la autorización para que la empresa funcione como sociedad anónima. Eso es prácticamente declarar su extinción como tal. Y finalmente el Poder Judicial en el año 71 va a rematar las instalaciones, por ejemplo, el edificio donde funcionó Haynes, que por lo que dicen las crónicas era un edificio extraordinario, va a ser demolido directamente, poco después. Bueno, ahora pasando a la descripción general del fondo, ¿no? Lo primero que hay que decir es que se trata de un fondo cerrado. Esto obedece a que la institución productora dejó de existir legalmente y por lo tanto no hubo nueva producción documental que pueda ser incorporada en algún momento. Por otro lado, más allá de lo que el AGN conserve, lo que conserva la Biblioteca Nacional, no tenemos conocimiento de que haya documentación en otra institución o bajo la custodia de otra institución. Por lo cual no hay nada, hoy por hoy no hay nada pendiente de ingreso. Comprende 162 metros lineales, cubren un periodo aproximado de entre 1904 a 1967, o sea, poco antes de que la empresa quiebre y deje de funcionar. En cuanto a la composición de la documentación, corresponde fundamentalmente a las actividades desarrolladas por la casa central de la empresa y, por otro lado, las desarrolladas por los distintos medios que ésta tenía, ¿no? A manera de ejemplo, Diario El Mundo, El Hogar, Mundo Argentino, Noticias Gráficas, Mundo Agrario, Radio Chaco, había otras radios en distintas provincias, Radio El Mundo. Y si tuviéramos que hacer agrupar esas actividades, podríamos hablar de gestión financiera, administración de personal, controles internos y externos, esto más que nada en el periodo de la intervención. Distintos trabajos desarrollados por los talleres gráficos. Eso, bueno, más adelante cuando muestre las imágenes se va a poder apreciar que es quizás de lo más rico que tiene el fondo. También de lo más vistoso, ¿no? De lo que más puede agradar para la consulta. Y también relaciones institucionales, ¿no? Tanto con instituciones públicas como privadas. Este es una pequeña relación de los tipos documentales que se pueden encontrar. Estas son algunas de las series documentales que contiene el fondo. Acá señalamos solamente las que entendemos que se destacan más por su volumen, por el periodo que comprenden y por el nivel de recapitulación de información que pueden tener. Y a continuación algunas imágenes, ¿no? Esto, por ejemplo, son los libros de cuenta corriente. Ellos tenían distintos libros de registro de cuentas corrientes. Esta es lo que corresponde a revistas, radios, colaboradores, o sea, los que colaboraban, los colaboradores lo que colaboraban de manera independiente, ¿no? Con los distintos medios. Estos son los libros de cuentas corrientes de nivel más general, son los más antiguos, cuando, por supuesto, por su escala, la empresa no hizo esa subdivisión en colaboradores, revistas y demás, y contienen prácticamente todo. Los libros mayores de cuentas, los libros submayores, los libros diarios, los libros de cientos diarios de todas las operaciones contables diarias, los libros de sueldos y jornales del personal,
Esto es el libro de sueldos y aportes a la caja previsional del personal periodístico, ¿no? Es una ley especial. Estas son las comunicaciones internas entre distintos sectores de la empresa, donde abordan prácticamente todas las actividades que desarrollaban. Esta es la correspondencia recibida y la correspondencia emitida con instituciones públicas y privadas. Los resúmenes estadísticos mensuales son muy completos para la década del 40 y del 50, fundamentalmente. Y esto, bueno, es lo que comentaba hace un rato, que son quizás la documentación más vistosa, y también es prácticamente la mitad de lo que conservamos, que son los trabajos, las órdenes de trabajo para los talleres. Haynes no solo imprimía sus propios materiales, sino que también imprimía material de otras editoriales a pedido. Esto, por ejemplo, es un pedido de otra editorial. Ahí lo que pueden ver son los sobres, ¿no? En los cuales, bueno, registraban de qué se trataba el trabajo, esto iba acompañado de una serie de formularios y demás, y un ejemplar de lo que se imprimía. Era una especie de el ejemplar de muestra, no es de muestra, de prueba. El ejemplar de prueba era lo que iba dentro de los sobres, acompañando la documentación del procedimiento. Esta es otra de las publicaciones que no eran de Haynes, pero que Haynes imprimía. Esto sí ya es propio de Haynes, es la revista Mundo Peronista, ¿no? Y esto son otro tipo de órdenes de trabajos internos, que es que Haynes imprimía sus propias planillas y formularios para todas las cosas. La ventaja de tener una imprenta, ¿no? Imprimían sus propias cosas. Estas son, por ejemplo, composiciones tipográficas, también cosas de prueba. Bueno, pasando ahora a los fondos documentales relacionados dentro de lo que conserva el Archivo General de la Nación. Bueno, como se desprendió de la historia institucional, de lo que nosotros conservamos, lo que entendemos que podría ser de mucha utilidad para comprender mejor, sobre todo la etapa más crítica de la empresa, son los fondos Junta Nacional de Recuperación Patrimonial y Comisión Liquidadora, Decreto Ley 8124 del 57, que son las instituciones que creó la dictadura autodenominada Revolución Libertadora para investigar y también llevar adelante una serie de interdicciones y de recuperación de patrimonio supuestamente sustraído por el gobierno peronista. En cuanto a la historia archivística, la documentación del archivo administrativo, que es lo que conserva el AGN, ingresó por disposición judicial en cumplimiento del artículo 6 de la Ley 15.930, que es la Ley Orgánica del Archivo General de la Nación. Eso se concretó en 1971. Desde entonces la conservamos. La documentación del archivo de redacción, gracias a la información que nos proporcionaron las compañeras del Departamento de Archivo de la Biblioteca, estaba conservado en instalaciones del Museo Metropolitano desde el año 2000 hasta su cierre. Posteriormente se trasladó a dependencia de la Universidad de Itela y en el 2015 la biblioteca inició negociaciones con la Fundación Simón Rodríguez, vinculada a la Universidad de Itela, para concretar la transferencia, cosa que finalmente se dio y actualmente se encuentra en tratamiento archivístico. En el caso particular de lo que le tocó hacer a la AGN, la documentación estaba originalmente conservada en biblioratos, libros y paquetes, identificados externamente, pero sin un ordenamiento claro. Se conservó en el Departamento de Documentos Escritos de la sede central del Archivo en Alena hasta el año 2009, cuando se trasladó a la otra sede del Archivo General de la Nación, que ocupa el Departamento de Archivo Intermedio, que inició su tratamiento en distintas etapas, gracias a lo cual actualmente hay una identificación, clasificación y descripción provisorias, ¿no? Se está planificando una tercera etapa de trabajo donde se revisarían los instrumentos de descripción elaborados y se mejoraría, o se le daría la identificación externa definitiva, y por supuesto se mejoraron considerablemente las condiciones de conservación, ¿no? A través de la limpieza, extracción de metales, cambio de contenedores y demás. Finalmente, la cuestión de, el problema de qué hacemos o qué puede hacer el Estado con los documentos producidos o con
los fondos documentales producidos por instituciones de la sociedad civil. Digamos que la ley es tan general que el Estado podría hacer lo que quiere, pero no. ¿Por qué? Bueno, primero vayamos al tema de los principios. Esto es bien archivístico, ¿no? Digamos, los que no son de archivos, bueno, si se aburren lo lamento. Yo sé que puede ser medio goma, pero ¿qué se lo va a hacer? Toda institución, en esto podemos estar todos de acuerdo, tiene, por supuesto, asignadas una serie de funciones. Para cumplir con esas funciones, desarrolla actividades como consecuencia de las cuales produce documentación. Esa producción es de carácter natural prácticamente. La produce para cumplir con sus funciones y lo tiene que hacer siempre bajo procedimientos establecidos, ¿no? Procedimientos administrativos determinados, ¿no? Y con la intervención de distintos sectores. Esto le da características peculiares al documento de archivo, que para sintetizar son su carácter orgánico y seriado. Insisto, del documento de archivo, que no es lo mismo que hablar del documento en general. Esto se puede trasladar al concepto mismo de fondo documental o fondo de archivo, ¿no? Que por lo tanto sería un conjunto necesariamente orgánico de documentos resultantes del desarrollo de actividades de una entidad con existencia jurídica, independencia administrativa y funciones atribuidas. ¿Qué quiere decir esto? Que el documento de archivo aislado no significa absolutamente nada. No significa absolutamente nada. Uno se puede poner fetichista y decir, qué bonito, este documento aislado de su contexto, pero pierde muchísimo valor, muchísimo sentido, toda posibilidad de comprensión si lo tomamos de manera aislada de su contexto de producción. Y esto significa que hay que respetar el principio de procedencia y el principio de orden original para, ¿no?, lograr, en tercer lugar, el respeto de la integridad y estructura interna del fondo documental. O sea, el principio de procedencia es aquel según el cual cada documento tiene que estar situado en el fondo documental del que procede, ¿no? Y dentro del fondo, en el sector productor de origen, evitando desmembramientos, ¿no? Y, obviamente, peor todavía que eso, que se mezclen o sean mezclados con documentos producidos por otra institución. El respeto al orden original es mucho más sencillo, que es mantener el orden en el que fueron producidos, porque justamente ese orden es natural y conforme a un procedimiento. Vamos a poder entender mucho más de la institución que produjo los documentos, de cómo funcionaba, de cómo estaba organizada, de esa misma actividad para la cual producía esos documentos, si mantenemos el orden y respetamos la procedencia. Si no, es como que el nivel de subjetividad y la cantidad de información que podemos perder y el nivel de arbitrariedad puede ser infinito. Bueno, en el caso de Haynes es evidente que hubo un desmembramiento, ¿no? Digamos, en su momento, y por supuesto nos falta un montón de información al respecto. Por ejemplo, no sabemos por qué en su momento el Poder Judicial le transfirió a la AGN la documentación del archivo administrativo, por qué no transfirió el de redacción, dónde estuvo el de redacción durante los 30 años hasta donde se tiene constancia de dónde estuvo, hasta que se empezó a tener constancia de dónde estuvo. Esa información hoy por hoy falta. Y la coincidencia en el tiempo de los esfuerzos del AGN y de la Biblioteca Nacional es lo que, de manera parcial y no sabemos hasta qué punto, pudo contrarrestar este problema de origen. Bueno, con respecto a las herramientas que tiene el Estado a través del Archivo General de la Nación como Autoridad de Aplicación de Políticas Archivísticas Oficiales para intervenir sobre documentación producida por instituciones de la sociedad civil, digamos, la Ley 15.930 del 61, ¿no? Digamos, todavía no hubo una nueva actualización o una reforma de esta ley, es como que da elementos extremadamente amplios y tiene los problemas que tiene cualquier ley, que es que si no tiene normas complementarias, un decreto reglamentario por empezar y normas complementarias, su efectivización es muy relativa y puede dar lugar a todo tipo de disputas. Estamos hablando de intervenir sobre lo que sería parte del patrimonio de una institución de la sociedad civil y por lo tanto amparada por la propiedad privada. Es muy difícil que, en caso de que no haya voluntad de ceder el material, donarlo o darle acceso,
es muy probable que si uno quiere intervenir, si el Estado quiere intervenir, haya una judicialización. Conociendo al Poder Judicial, yo diría que es casi imposible que no se judicialice. Y es casi imposible que el Estado no pierda. Es una opinión, por supuesto, completamente personal. Pero me parece que nuestro Poder Judicial tiene una tendencia abrumadora en favor de la propiedad privada por encima de todas las cosas que existen. Pero bueno, es completamente personal, es lo que estoy diciendo. Bueno, no voy a extenderme en el articulado porque estoy con el tiempo completo y pido disculpas a la compañera. Pero cerrando con la propuesta, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos desarrollar las famosas normas complementarias, o sea, instrumentos legales complementarios que permiten fijar una política de Estado para, por un lado, identificar y registrar instituciones que custodian fondos de archivo o elaborar registros de autoridad para describir entidades asociadas a la producción y gestión de archivos, según el caso, y también para tener un registro de, bueno, qué documentación que, digamos, que desde el Estado puede considerarse que es de guarda permanente, existe fuera de las instituciones públicas, en otro tipo de institución. Esto se puede hacer a través de instrumentos de distinto tipo, ¿no? El más general es un censo, y después hay otros mucho más específicos conforme normas internacionales archivísticas. Muchas gracias, ahí está mi dato de contacto personal y los del Departamento de Archivo y el Intermedio del Archivo General de la Nación si quieren venir a verlo. Y bueno, gracias a los compañeros del Departamento de Archivo de la Biblioteca por la información sobre lo que ellos conservan, el archivo de redacción, que incorporen este trabajo. Y disculpen la extensión, ¿no? Pero bueno. Bueno, gracias. Ahora va a hablar Edith Gallo, que es la directora de la Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de Documentación de la UCR. Su ponencia se titula Inédito 1966-1972, un grito de denuncia en medio de Longañat. Buenos días. Y bueno, ante todo, gracias por poder participar de las segundas jornadas. Y como bien dijo una de las organizadoras, a mí me toca hablar de Inédito, que es una revista que apareció en 1966. Apenas 2 meses de producido el golpe de Estado que derribó al gobierno constitucional de Arturo Illia, apareció Inédito en agosto de 1966. Efectivamente, un 31 de agosto de ese año. Y la edición inaugural, la tirada, se renovaba cada 15 días, miércoles por medio. Creo que, no sé, se escucha bien, ¿no? Bueno. Su director fue Mario Monteverde, que es un periodista reconocido, autodidacta, justamente, bueno, trabajó en Tela, en Radio Rivadavia. Nacida esta publicación, Inédito, en plena época de proscripción de los partidos políticos, se reveló como expresión de reafirmación política. Una voz orientada a resistir y enfrentar los mecanismos opresivos calculados desde la clase dominante. Ella misma se autodefinió como primera voz opositora que se alzaba contra el atropello de la fuerza y siempre se valió de un único motor, la fuerza de las ideas, de las convicciones, de los principios. Tal singularidad convirtió a la obra en una fuente de testimonios imprescindibles para los investigadores interesados en transitar una época particularmente difícil para la Argentina, durante la cual el general Juan Carlos Onganía se había instalado en el poder para gobernar hasta la consumación de los tiempos. Pensaba que era eterno. Había comenzado en ese momento, por supuesto, se
proscribieron los partidos políticos, se cerró el Congreso, hubo persecución de obreros, estudiantes y por supuesto de militantes políticos. Todo se censuró y se penó en aquella época. No sé, el cabello largo, la minifalda, ser joven era sinónimo de sospecha. Y casi al mes de instaurada la dictadura, se anuló la autonomía de las universidades nacionales por medio de una ley. Y circuló además una prohibición expresa. Los centros o agrupaciones estudiantiles deberán abstenerse de realizar actividades políticas. Esto desencadenó la resistencia a la intervención en las universidades y varias facultades fueron ocupadas por estudiantes y profesores a escasas horas del inesperado decreto. El gobierno de Onganía, sostenido en un pensamiento autocrático y mesiánico, dispuso mano dura contra docentes y alumnos. Ordenó desalojar a golpes los claustros universitarios y consiguió que los disciplinados efectivos de la Guardia de Infantería irrumpieran violentamente en las aulas, con un claro objetivo: apalear y reprimir a la comunidad educativa íntegra. Y nosotros lo vamos a recordar con una denominación muy clara: la noche de los bastones largos. Como una cascada imparable, siguieron bajando directivas alarmantes desde las alturas del generalato, y en este descenso se congelaron los salarios, aunque no los precios, se desnacionalizó la industria y el comercio, disminuyeron entonces las exportaciones, aumentó la deuda externa y cayó el Producto Bruto Interno. La presión impositiva aplicada sobre las pequeñas empresas fue realmente aplastante. Inédito, captó la médula de la crisis con sus enfoques, artículos y reflexiones. Y aquí nosotros vamos a ver el primer número de la revista, que es una muestra elocuente de las sanciones que se aplicaron al estudiantado universitario por cometer el delito de participar en política. E irónicamente, ustedes ven, no sé si alcanzan a ver, que dice: el general Fonseca visita a estudiantes presas. El general Fonseca era el jefe de policía de aquel entonces. Y hay una franja que dice, también irónicamente, sean buenas. El relevo de una realidad atravesada por el conflicto impactó al lector. Se buscó reflejar con fidelidad la situación universitaria y advertía en esa ocasión que lo de la Universidad de Buenos Aires no puede ser llamado normalidad. Facultades cerradas, cátedras sin cubrir, diarias protestas de estudiantes y profesores y un aparato represivo de magnitud. Además, se presenta el problema del cuerpo docente, advierte: valiosos profesionales que el país necesita tienen ante sí la única perspectiva de buscar trabajo en el exterior, que es lo que ocurrió, desgraciadamente. Se desarticuló todos los institutos de la Universidad de Buenos Aires. La primera nota editorial explicó el rumbo elegido por Inédito, y Mario Monteverde, como dije que era su director, dio rienda suelta a una constelación de objetivos mediante los cuales pretendió dar forma y espíritu a su proyecto periodístico. Dice: una orientación que quiere estar en la línea de lo argentino, lo popular y lo democrático, que no quiere encerrarse en lo dogmático, sino enfocar las cosas con amplitud, con honestidad y con independencia. Habremos de ejercitarla, no para la oposición cerrada, no para la crítica destructiva, pero tampoco para sumarnos al coto de aplausos que parece caracterizar a gran parte de la prensa argentina desde el 28 de junio de 1966, que
cuando se produjo el golpe de Estado. El nombre de la revista Inédito, bueno, fue conversado, se barajaron otros nombres entre Mario Monteverde y otro gran colaborador, el doctor Alfonsín, y bueno, al final quedó Inédito, pero por una razón práctica, que era un nombre que no estaba registrado. Poner en circulación una publicación que manifiesta abiertamente su compromiso político constituía una empresa riesgosa. Las significativas portadas de la revista ya daban cuenta de ello y reflejaron acabadamente la crudeza de los sucesos que conmovieron a la ciudadanía. Bueno, a ver, para pasarlo, perdón, acá. Ah, la flechita. Bueno, esto, ahí está. Esta es otra de las portadas. Desde aquella pequeña trinchera salió un periodismo cuyas propuestas no evadían la definición ideológica. Más bien puso topes a la censura impuesta por el gobierno del dictador Juan Carlos Onganía, clave de un régimen autoritario que debió reconocer la oposición activa generada por una publicación que sostenía un discurso diferente al hegemónico. Durante 6 años ininterrumpidos, Inédito perseveró en esta singular empresa, basada en un equipo de redactores atentos a la realidad del país, actores importantes del mundo político, en su gran mayoría radicales. La piedra angular fue Mario Monteverde, y junto a él se plantó, sólido e incansable, que escribía las editoriales con un seudónimo que fue Alfonso Carrido Lura. Un mágico anagrama bajo el cual ocultó la estampa el entonces joven dirigente de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, artesano de los editoriales que número a número delinearon el típico carácter de Inédito. Por ese entonces Alfonsín era diputado nacional, por supuesto que se había interrumpido su mandato porque fue del 63 al 66 con la proscripción de los partidos políticos y el cierre del Congreso. Y también era presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires, que en ese entonces estaba en la calle Moreno 2480 de acá de la capital, que es una casa histórica del partido donde hoy hace 27 años que funciona la biblioteca, archivo histórico y centro de documentación de la Unión Cívica Radical. Los acompañaron un secretario de redacción, Alfredo Simadón, y un especialista que se encargó de la diagramación de la revista, Norman Giolini. Entre sus colaboradores figuraron periodistas como Gregorio Seltzer y Rogelio García Lupo, políticos como los doctores Juan Carlos Pugliese, Conrado Storani, Hipólito Solari Irigoyen, entre otros, intelectuales de la talla del profesor Alberto Siria, sindicalistas como Raimundo Ongaro, y también analistas económicos como Juan Sábato y Jorge Roulette, entre otros, por supuesto. Imposible no citar la fecunda deriva que protagonizaron los artículos de Inédito, firmados por estos dos colaboradores de particular talento, Gregorio Seltzer y Rogelio García Lupo. Ambos habían sido periodistas, como ustedes conocen, que ayer justamente se habló del fondo de Rogelio García Lupo. Gregorio Seltzer distribuyó alternativamente sus días entre Argentina y México. Y de su paso por Inédito nació
una obra cuya reconocida virtud consistió en iluminar como pocas la compleja trama de hechos que se entrelazaron bajo el imperio de la fuerza. La obra, ustedes muchos la deben conocer, El Longaniato. El libro fue editado en 1973 a base de una prolija recopilación de aquellas notas redactadas para la revista. Otros capítulos del volumen señalado rescataron los escritos que el cronista había realizado para publicaciones como Política Internacional y Propósitos, que se publicaba acá en Buenos Aires, Marcha de Montevideo, La República de Caracas e inclusive para la agencia de noticias Interpress. Rogelio García Lupo, por otra parte, además de ser un profesional del periodismo, se desempeñaba como analista político. Su trabajo era conocido en América Latina a través de libros como La Rebelión de los Generales, obra que se publicó en 1962, o de una intensa participación en la prensa como Marcha de Montevideo. Y también otra de las obras más estudiadas fue Contra la ocupación extranjera. Bueno, para los que somos de esa época, nos faltaba en nuestras bibliotecas. La financiación de la revista se sostuvo gracias a los fondos que aportaron militantes y simpatizantes del Partido Radical. Era bastante complejo cómo subsistir, se hacía por medio de una suscripción semestral o anual, más o menos de 1.200 pesos, y también proponían y se sacaban avisos de profesionales, la mayoría de la provincia de Buenos Aires o del interior del país, que figuraban, no sé, sus consultorios, sus estudios jurídicos, y bueno, con eso se sostenía. A medida que la revista avanzaba, iba consiguiendo mayor cantidad de avisadores, y lo más significativo de esta tendencia residió en que el género de artículos promocionados por los anunciantes tenía notable conexión con el mundo bibliográfico. Desde inédito se impulsó, por ejemplo, la venta de libros como El pensamiento vivo del cura guerrillero Camilo Torres. Bueno, esta es otra de las tapas, ¿no? Esta también, ¿no? La de Suicidios por hambre, De espaldas al país, esta Resistencia popular, Todos contra el régimen. Y acá está un poquito lo que dije, ¿ve? Salió un artículo, ayer estaba viendo, por eso lo reproduje, Salve de la demolición la casa y la biblioteca de Alfredo Palacios. Ayude a convertirla en museo-biblioteca. Mire qué interesante, ¿no? Se divulgó la propuesta literaria de editoriales como el Centro Editor de América Latina, Eudeva. Aquí pueden, dice en el copete, pueden matar a Eudeva, pero no a su gente. El Centro Editor de América Latina sigue ofreciendo más libros para más. Y después también se publicitaban los libros que empezaba a sacar el Sedal. Con respecto a Paidós, este último también se publicitó la obra de Hugo Gambini, Che Guevara. Una de sus secciones, llamada La Quincena, cubrió con singular agudeza la actualidad política del país. La revista abordó, en efecto, temas relativos a la censura, aspectos vinculados con lo artístico y corrientes de ideas que provenían del caudal cultural. Era común encontrarse con interesantes reportajes dirigidos a escritores. Por ejemplo, Leopoldo Marechal fue uno de ellos, e inédito se dio el lujo de entrevistar al padre de Adán Buenos Aires. Un grato también momento significaba el humor político, ¿no? Que siempre estaba registrado. Acá es una viñeta que lo hacía con periodicidad, Beauty. Y bueno, acá dice, sin duda es una carrera difícil.
y hoy por hoy la única posible de seguir. Esto aludía a cómo se apaleaba a la juventud pensante, ¿no? Después también había otra viñeta del Lápiz de Blas, que no es muy conocido, pero esto lo dibujaba Miguel Zelagoski, que era un militante del radicalismo. En esa época era él de Línea Nacional, y justamente había tenido incursión en otra publicación que era de la década del 50, que se llamaba Adelante. Hubo una portada, bueno, Inédito, como ustedes pueden ver, las portadas de Inédito merecen un capítulo especial. Tenían mucha agudeza, verdad e ironía que se fueron conjugando en cada número. Y hubo una portada antológica que reflejó exactamente la actualidad política argentina, que fue en el año 67, y el título solo bastó para aludir a los personeros del desastre. Y decía: Nixon apoya a Onganía, las derechas se unen. Y hubo un análisis elaborado por, que escribía con seudónimo, Alfonso Carrido Lura, y me gustaría leerles un párrafo que ya termino. Y dice: el país conoce la transformación que el gobierno desea producir. En el orden económico, implantar una cruda ortodoxia liberal que atienda a los requerimientos de pequeñísimas élites atrincheradas en 20 manzanas de la capital, dispuestas a librar la última batalla por sus privilegios, desprenderse cuanto antes de vastas riquezas del patrimonio nacional y someter el desarrollo del país a las conveniencias e indicaciones de organismos financieros internacionales. Todo esto se llevará algún tiempo, dice, el tiempo que supone el señor Nixon. Dados mis informes económicos, creo que ese retorno, y entre paréntesis dice, aclara, al régimen electoral, está aún lejano. De suerte que no bastaba con silenciar a los partidos políticos durante un plazo determinado. Era necesario matarlos para que nunca más osaran convertirse en voceros de las angustias populares. Y lo que es más grave, hay que transformar el concepto de la democracia de modo que los tradicionales enunciados de igualdad y mayoritarismo den paso a las élites de ultraderecha, representadas por los nuevos jerarcas de la involución. Bueno, también en esa época estaba presente la guerra de Vietnam, que constituyó un foro de discusión dentro de la revista. Y para terminar, en mayo de 1969, sabemos que los estudiantes y obreros industriales encendieron la mecha de una resistencia activa que desembocó en el estallido del Cordobazo. Inédito no permaneció ajena a las protestas populares. Y hubo también una nota editorial donde decía: el gobierno pretende convertir en extremistas a quienes pelean contra la dictadura y arrojarse para sí la defensa de la democracia. Querer que lo negro sea blanco y lo blanco negro. La única base que le queda al gobierno es la represión armada contra el pueblo. 20 muertos, decenas de heridos de bala, centenares de contusos y de detenidos, condenas de la justicia militar, todo el país conmovido hacia el fin. El pasado mes de mayo ha registrado en el panorama ensombrecido por la brutalidad oficial un hecho importante: el pueblo en las calles, pero unánime en Córdoba, en el nordeste, Corrientes y Resistencia, después de la muerte de Juan José Cabral, que le dedica todo un número, un ejemplar a este estudiante.
Desde el sindicato obrero hasta el centro empresario, pasando por el sacerdote católico o el militante político, todos se unificaron en la protesta. Y después fue Rosario, gritando su repudio a la dictadura. Y más tarde ocurrió lo de Córdoba, con el pueblo que salía de las fábricas y las oficinas, de las aulas y las casas particulares para defenderse de la opresión y la injusticia instauradas desde arriba. Bueno, todo esto trajo aparejado, por supuesto, el secuestro de los ejemplares, ¿no? Y justamente relata un poco el quid de la cuestión en su director Mario Monteverde, y que titula Contenido doctrinario de la edición de Secuestrada. Y arremetió y dijo: como director responsable de la revista Inédito, debo declarar a ustedes que la misma tiene definida orientación ideológica. No es una publicación más que busca avisos comerciales o financieros. Surgió ante la necesidad de defender la República y sus instituciones políticas. Combate todas las formas de totalitarismo porque solo creemos en la dignidad del hombre y en su libertad política y económica. Siempre bregamos por la vuelta a la Constitución y por el respeto a la voluntad popular. ¿Cómo y de qué manera pudimos con nuestra prédica perturbar el orden que protege el artículo 23 de la Constitución Nacional? Se pregunta. Incansablemente, y ya termino, la revista había reflejado la situación política del país, que por otra parte ya se vislumbraba la salida democrática tan buscada por la hora del pueblo. La culminación de una labor editorial templada en la adversidad logró poner en circulación durante 6 intensos años a Inédito. Su final puede ser comprendido como el cumplimiento de un ciclo, cuya esencial originalidad consistió en hacer posible una publicación con genio opositor, hasta su terminación con el número 100 en mayo de 1972. Y ya, con esto termino.